Estimados ingenieros, estimadas ingenieras, es un placer saludarles, espero que todos y todas se encuentren muy bien. Quiero además agradecer la participación que estamos teniendo en el foro, en la plataforma medioinfraestructuras.com, que es una iniciativa de capacitación para Latinoamérica y España, y por ahí estamos teniendo muchos mensajes de ingenieros que ya están respondiendo a otros ingenieros, entre sí está habiendo una comunicación y eso me parece excelente. Así que vamos a continuar con el ejercicio donde nos quedamos. Tenemos esta edificación, que es una edificación bastante particular. Es una edificación donde tenemos concretamente en zona sísmica bastante acusada, bastante grave, tenemos dos núcleos colocados de esta manera, donde tenemos una conjunción, un punto de conjunción de este bloque con este bloque, lo cual va a hacer evidentemente que tengamos pues unos desplazamientos de esta zona que seguramente serán elevados y además pueden observarse en la deformada, en los modos de vibración que más masa desplazan. Tenemos que entender de que cuando hacemos un cálculo, de hecho nos quedamos en el cálculo sin obtener armado, nos quedamos en este cálculo porque solamente nos interesa ahora, en este momento, en esta fase de diseño, obtener una serie de información que nos piden las entidades o curadurías de aprobación. Vamos a marcar, a ver si me ayudan con estos puntos. ¿Cuál es el primero? El tema de, por ejemplo, periodo. ¿Cuál es el segundo? Por ejemplo, valor de LGZ de los modos de vibración. El siguiente, MX y MY, desplazamientos o porcentajes de masas desplazadas. Que no tenga torsión en planta. ¿Qué más? Por ejemplo, desplazamientos de columnas. Desplazamientos de ciertas columnas. No vaya a ser que la edificación tenga un desplazamiento demasiado grande, tengamos otra edificación colindante y vayan a chocar. Eso es importante. De hecho, hay que establecer el tema de la junta entre edificios, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos que revisar? Pues básicamente esos datos que acabo de indicar, que tengamos una buena estructuración, que los desplazamientos no sean elevados y finalmente el tema de derivas. Derivas de piso que yo siempre lo reviso al final. Normalmente si tenemos bien esto, luego ya tenemos bien lo que es el tema de derivas. Bien, básicamente hacemos ese cálculo por eso. El cálculo sin obtener armados para que tengamos en cada nodo, en cada punto, que tenemos un nodo, por ejemplo, donde conectaría esta viga con esta columna y tiene evidentemente unos desplazamientos que se obtienen por las ecuaciones de las matrices de masas, las matrices de rigidez, que todo ello en un software de cálculo avanzado podemos obtener gran información de estos nodos, de estas reacciones. Y bien, ya están las reacciones calculadas porque se ha procedido con ese cálculo sin obtener armado. Nosotros ya sabemos que esto va a tener un aleteo. Además, lo que es la colocación de esta columna o estos elementos no están bien ubicados. Aquí vemos este pequeño muro ubicado en esta zona. Y aquí también hay un debate en qué colocamos como columna y qué colocamos como muro. Vamos a hacer, por ejemplo, un imprimir pantalla. Nos vamos al Paint. Vamos a hacer control V para pegar esta imagen. Aquí la tenemos. Y si ustedes ven, por ejemplo, el tamaño de estos muros, que lo vamos a marcar, vamos a ampliar un poquito la resolución aquí a un 90. Nos acercamos un poquito. Y aquí vamos a marcar el tamaño de ese muro. Con el lapicero vamos a hacer ese dibujo de esta manera. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esa columna colocada ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, este muro. Aquí tenemos otro muro colocado ahí. Lo que acabo de marcar son muros. Aquí también, por ejemplo, tenemos otro muro aquí, otro muro aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, otro muro ubicado aquí. ¿Y cuáles de estos elementos les colocaríamos como muros? Pues yo veo claramente que estos elementos, por su longitud, yo sí lo modelaría dentro del programa StruBeam Design Shear Walls. StruBeam. Pero realmente estos de aquí, por su tamaño, tendría que debatir previamente si lo coloco como una columna o lo coloco como un muro, porque la longitud del elemento no es muy grande, es decir, no es un elemento muy largo. Tendría que ser más o menos de este tamaño para comenzar a modelarse como muro, ¿no? Más o menos, para que tengan una referencia del tamaño a nivel visual. Lo más importante es que tengan referencias de casos reales. Ya saben de que nosotros trabajamos de una manera en la que siempre les damos casos reales a los ingenieros para que tengan esas referencias reales y puedan también aplicar por correlación a proyectos que están realizando más o menos.
porque el criterio sería este. Luego, evidentemente, esta estructura puede tener columnas. Vamos a marcar con otro color, por ejemplo, las columnas. Estos elementos de columna, pues perfectamente pueden ser estos de aquí. No habría mayor problema si trabajamos con unas columnas. Cuidado, que estamos hablando de elementos lineales. Estos son elementos discretizados, lo que estoy marcando aquí, ¿no? Y bueno, ese sería un poco el planteamiento. En esta edificación no vemos un gran tamaño de elementos de muros. Vamos a hacer esa visualización en 3D que nos va a ayudar a contextualizar esta idea. Bien, tenemos ese tamaño y vemos que no hay mucha diferencia entre esta columna y esta, cuando esto es un muro. Y bien, si nosotros nos vamos al programa del StruBeam Design Shear Walls, vamos aquí, veremos que aquí tenemos, por ejemplo, el StruBeam Rebar ya calculado. Vamos a llegar a esto, no se preocupen. Y vemos el traslape. También es interesante que veamos el traslape porque todo esto se puede editar desde el programa. El traslape me refiero en número de pisos. Pero claro, cuando estamos en el programa StruBeam Design Shear Walls, vemos que el armado colocado para estos elementos ya calculados es muy parecido al de una columna. Entonces no hay mucha diferencia si nosotros vamos aquí a resultados, pilares, pantallas, editar, por ejemplo, esta columna. Vamos a visualizar, por ejemplo, ya en resultados, como digo, el armado de una columna propuesta por el programa. Vamos a esperar que cargue. Pues vamos a ver de que no hay mucha diferencia con lo que les acabo de mostrar. Bien, vamos aquí a hacer, por ejemplo, una vista 3D, un despiece de esta columna, para que veamos un poco cómo se ha distribuido el tema del acero y qué diferencias hay con la columna que les he mostrado. Vemos que es una columna bastante armada, que tiene tantos estribos en un lado como en otro lado. Básicamente no hay mucha diferencia con el programa StruBeam Design Shear Walls, en este caso, que les estoy indicando para un muro determinado. Entonces, ¿cuándo es interesante modelar con el programa StruBeam Design Shear Walls? Cuando son pantallas un poquito más grandes. Para esta edificación tenemos un problema y es el siguiente. Regresamos aquí. ¿Qué es lo que pasa si colocamos unas pantallas muy grandes ubicadas en este sector? Por ejemplo, en esta línea apantallamos de una manera como la que estoy indicando, con unos muros de ese tipo, modelados con el StruBeam Design Shear Walls. Pues podemos tener el riesgo siguiente que les voy a indicar a continuación. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, a un 60, lo colocamos de nuevo y borramos. Aquí entra un concepto de ingeniería básico y es el siguiente. Permítanme, cierro aquí y vamos aquí a obra, a obtener el espectro sísmico, obra, datos generales. Vamos a marcar, por ejemplo, el tema de este espectro, lo abrimos. Vamos aquí a espectro de cálculo. Y aquí vemos, por ejemplo, ese espectro de cálculo. Le voy a tomar una foto, un imprimir pantalla y me lo llevo al Paint. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede si nosotros planteamos una edificación que tenga un periodo de vibración demasiado bajo? Vamos a ver si me acerco. Pues lo que pasa es que no le damos tiempo a la edificación a que tenga ese vaivén saludable que le haga no comportarse como un bloque extremadamente rígido. Entonces a veces pecamos de hacer estructuras demasiado rígidas si no tenemos un conocimiento previo. Entonces la estructura, por ejemplo, si imagínense que hacemos con el periodo de vibración demasiado bajo, podemos estar aquí. Fíjense, por ejemplo, en un periodo de 0,5, 1 segundo, 1,5. Para esta estructura, por ejemplo, estamos hablando de una estructura de 20 pisos, pues tendríamos que ver qué periodo le colocamos. Pero imagínense que el periodo sea de 2 segundos, 1,5, ya estamos en márgenes saludables. ¿Por qué? Porque de esa manera le damos tiempo a la edificación a tener ese vaivén saludable y hacer un desarrollo de desempeño sísmico saludable, es decir, que se puedan deformar algunas partes, que estén cerca de entrar al rango plástico, algunas vigas esencialmente, columnas ya no, pero todo el sistema de vigas, hacerlas trabajar un poquito, que tengan un desplazamiento que les lleven a trabajar de una forma bastante bien en este caso, porque se diseñan para eso, para que trabajen. No estamos colocando el armado en la viga para que no trabaje, estamos colocando el armado
en la viga para que sean esos fusibles de seguridad dentro de nuestra edificación. Ustedes ya saben que la teoría de diseño por desempeño sísmico nos dice lo siguiente. Entonces es muy importante que entendamos la teoría de diseño por desempeño. Esta teoría nos dice que si tenemos una edificación de este tipo, vamos a hacerlo de forma rápida para no aburrir, pero tenemos una edificación de este tipo y le sometemos a unas cargas laterales, cuando esta edificación deforme, pues vamos a tener un conjunto de puntos donde se van a generar un conjunto de rótulas. Por ejemplo, podemos decir que se genere una rótula por aquí, una rótula por aquí, otra rótula por aquí y finalmente la rótula en columna, que eso ya nos da la caída en el gráfico de la curva de capacidad, esa curva de capacidad de la edificación. Entonces, de esa manera se llega a establecer la ductilidad de todo el conjunto del edificio. No es bueno, como digo, que la estructura tenga un periodo demasiado bajo ni demasiado alto. Es por ello que cuando estructuramos tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos. Bien, pero básicamente ya hemos explicado de que con el programa Structuring Design Shear Walls no haremos tampoco columnas o, vamos a decir así, muros demasiado cortos, porque no es el objetivo del programa, sino que el objetivo del programa es que nosotros diseñemos elementos pues como estoy dibujando, ¿no? Es decir, un elemento de este tipo, ¿no? Que tenga un cierto tamaño, para que pueda haber evidentemente una zona de confinamiento en los bordes claramente definida con sus armados. Puede ser que tengamos armados en las dos direcciones. Y luego aquí pues evidentemente tenemos la malla normal que existe en un muro. Una malla muy normal. De hecho vamos a ver si vemos por ejemplo pues algún muro dentro del programa Structuring Design Shear Walls. Curiosamente tenemos varios muros. Vamos a ver si seleccionamos el muro de ascensor, que es el más largo. Y aquí tenemos, por ejemplo, ese muro de ascensor. Este muro de ascensor, pues tiene un tamaño ya un poquito más largo, aunque tenga una forma, pues semicircular, con pequeños elementos que forman, pues esa semicircunferencia. En esta parte vamos a hacer clic aquí a dimensionar tramo. Vamos a dimensionar el tramo de la base, que es el tramo siempre más complicado. Vamos a esperar que cargue el programa. Excelente, ya terminó de calcular ese pequeño tramo que sería el tramo más castigado en este caso de la base de la edificación y podemos observar lo siguiente. Vamos a hacer un poquito más grande esta parte y vemos que ha colocado pues un conjunto de armado ubicado en puntos estratégicos como estos, ¿no? Ya vemos que esto ya comienza a ser lo que es el concepto de muros acortante. Con el Structuring Design Shear Walls pues ya tenemos una propuesta de armado que es adecuada para lo que es el cálculo con este programa. Pero no es bueno que hagamos cálculos de elementos tan pequeños como estábamos indicando anteriormente. Tiene que tener una cierta longitud. Bien, aquí vemos por ejemplo el tema de los chequeos. Vamos a ver por ejemplo por qué no cumple esta parte. Es interesante siempre ver que las disposiciones sísmicas estén cumpliendo. Vamos a ver qué artículo me salta como que no cumpla. Por ejemplo, la cuantía de refuerzo longitudinal. Vemos que hay una relación que en este caso está que no cumple, pero por muy poco. El programa me ha dado una solución bastante acertada y realmente no es un aviso grave lo que están viendo, sino que simplemente pues ha detectado que no cumple para una situación muy genérica. Luego vemos, por ejemplo, para situaciones normales, vemos que está en capacidad de 0.91, lo cual es muy positivo. Y pues todas estas cuestiones se editan con el programa del Structuring Design Shear Walls, que es donde nosotros hacemos las ediciones con el programa, ¿no? Bien, aquí tenemos solamente el armado, en este caso longitudinal, y podemos hacer pues ciertas ediciones y cuestiones de este tipo. Vamos a cerrar y continuamos con la explicación. Excelente, luego cuando ya tenemos este muro calculado, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer una exportación. Bien, imagínense que ya hemos calculado todos los muros, que ya los hemos editado, además que ya hemos asignado, por ejemplo, tema de las opciones de anclaje, hemos asignado, por ejemplo, la armadura vertical, el tema de los traslapes entre plantas, hemos asignado, por ejemplo, longitudes de anclaje solape. Piensen de que todo esto se puede editar para que luego en el programa del Rebar tengamos unas vistas 3D bastante buenas y podamos llegar a obtener los planos de este tipo de situación, ¿no? Fíjense que aquí también tenemos los desplomes, lo que serían las derivas de
de este muro, ¿no? Y tenemos en la dirección X y la dirección Y, nos permiten tener pues esa información, pero yo pienso de que si están cumpliendo las derivas de las columnas en el programa de ZipCAD, pues ya es una garantía suficiente, porque al final eso es lo que va a agrietar la mampostería, ¿no? El hecho de tener unas derivas de piso elevadas, podemos llegar a agrietar mampostería y eso no es positivo. Con los mismos valores que podemos obtener de ZipCAD ya podemos estar tranquilos, ¿no? En ese sentido, pero siempre es bueno tener más información y el programa StrueBeam Design Shear Walls nos entrega esa información. Bien, aquí tenemos las informaciones de derivas de piso. Vamos a la tabla resumen, vamos a hacer un poquito más grande este dibujo con la lupa y vemos las distorsiones más grandes que para Colombia estaríamos en el límite de 1,100 y estamos cumpliendo lo que son el tema de derivas de piso, ¿no? Luego hay que revisar otro conjunto de parámetros, pero principalmente a nivel de idea podemos ver también si la edificación tiene un periodo de vibración demasiado alto, demasiado bajo. Lo veríamos de esta manera. Bien, y podemos observar en los modos de vibración que más masa desplazan, podemos detectar el modo 3 en X, podemos detectar por ejemplo el modo 2 en Y, vemos un periodo de 1.3 o 1.1. Tenemos que obtener el valor que nos da la normativa para esta edificación en cuanto a periodo y ver si el periodo de vibración está dentro de lo que se estipula como algo saludable para esta edificación, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a todos los elementos estructurales basados en muros de rigidez o similar. Bueno, hay que ver qué tipo de estructura tenemos, aplicar la fórmula y de esa manera tener un dato estimativo del periodo de vibración dinámico de la estructura. Tenemos un periodo estático y un periodo dinámico. Y las normativas tienen diferentes tipos de periodo, pero más o menos que entendamos la idea. No podemos hacer la estructura demasiado rígida y es saludable de que deforme de alguna manera, pero tampoco podemos modelar con el StrueBeam Design Shear Walls un muro que vemos aquí que tiene la misma característica que esta columna, ¿no? Es decir, a nivel de tamaño, no me refiero. Esa es un poco la observación que doy. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer, es decir, podemos llegar a tener pues modelado de esa manera, pero el programa no está pensado para eso, ¿no? No está pensado para hacer pues unos muros que pues que sean, en este caso, este sí me parece bastante bien porque tiene una longitud bastante adecuada y sí se puede confinar, pero un muro tan corto no me parece a mí que sea lo más adecuado. Para eso se puede modelar como un elemento lineal, como una columna, ¿no? Excelente, entendida esta idea, entendido cómo funciona un poco el tema de dimensionar y entendido cómo se traspasa la información, en este caso a el programa Rebar, para continuar trabajando, pues podemos saltar al programa Rebar y desde el programa Rebar, que aquí lo tenemos, pues podemos hacer por ejemplo una actualización si ya hemos hecho esa exportación para tener por ejemplo ese último cálculo que hemos hecho del muro de ascensor. Vamos a decir siguiente, siguiente, siguiente y terminar. Entonces el muro de ascensor que estamos trabajando, que de hecho lo hemos calculado solamente el tramo más desfavorable, que es el tramo de abajo, vamos a hacer por ejemplo una vista. Tenemos que ir a vistas con el programa Rebar. Ya saben, vamos aquí directamente a seleccionar el muro en cuestión. Voy a cerrar esta parte para que tengamos menos vistas y seleccionamos el muro que se llama B pequeña. Aquí está. Lo seleccionamos por completo, aunque solamente hemos calculado el tramo de abajo. Pero bien, vamos a seleccionarlo por completo porque ese es el muro que queremos ahora mismo revisar. Bien, entonces aquí evidentemente tendría que darme ese armado, pero por alguna razón no me ha dado ese armado en la base que he calculado previamente. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor no se ha hecho bien la exportación del programa de un lado a otro. Entonces tendríamos que volver a realizar esta exportación. Bien, entonces aquí tenemos ese cálculo realizado. Vamos a hacer aquí clic, por ejemplo, en guardar. Vamos aquí clic en actualizar. Vamos a hacer clic ahora en exportar. Vamos a hacer clic en aceptar. Vamos a sobreescribir y le decimos que lo sobreescribimos de esa manera. Perfecto, entonces ahora con el sincronizador tenemos que tener en cuenta de que se haya enviado la información. De hecho, nos sale cuando estamos enviando información para que desde este programa, cuando hacemos clic en actualizar,
nos aparece como que hemos hecho cambios, ¿no? Hemos hecho algún cambio en el programa de Strubeam Design Share Walls. Vamos a actualizar. Nos dice simplemente de que se han detectado cambios en el programa de edición. Vamos a seleccionar el proyecto, ya saben, siguiente, 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 terminar. Y bien, cuando estamos aquí ya podemos observar qué armado nos ha proporcionado el programa. Vemos incluso que hay un traslape, el traslape que le hemos dicho concretamente en el programa del Strubeam Design Share Walls. Ya ven de que esto se trabaja con estas opciones de aquí de traslapes y con el tema de las longitudes de anclaje y solape, ¿no? Y bien, pues aparte de todos los condicionamientos que podemos tener a nivel de normativo, que sepan como conclusión de este vídeo que existen también parámetros que no tienen que ver con el programa Strubeam Design Share Walls, sino que tienen que ver con una correcta estructuración base inicial. Cuando hagan un edificio siempre, y el mensaje que quiero darles es que siempre trabajen de la mano del arquitecto para que cuando analicen los desplazamientos de esta edificación para adelante, para atrás, para ambos lados, dependiendo de los modos de vibración, siempre planteen la mejor solución a nivel estructural y de esa manera, cuando tienen claros los conceptos, podrán planificar de forma mucho más correcta lo que es el sistema estructural, ¿no? Y siempre busquen la simetría de esa edificación en zona sísmica, es decir, núcleo de ascensores centralizado, con tal vez aquí unos diafragmas. Aquí, por ejemplo, lo que conectan estos diafragmas, ya saben de que pudieran colocar pues lo que se llama viga de acoplamiento para conectar esta cuestión. Y ahora sí, con estos conceptos base, ya pasen a utilizar los programas del Strubeam Design Share Walls para complementar la ayuda de la resolución a nivel de planos y cumplimiento individual de elementos, pero siempre trabajen para que todos los elementos cumplan en su conjunto. Eso es lo más importante de este video. Nos vemos en los siguientes. Recordarles que tenemos el día sábado 10 de octubre de 2020 una charla con CIPE Perú, en la cual pues voy a estar ahí conversando con todos ustedes por un tiempo de 2 horas, hablando de diferentes modelos que tengo por aquí preparados. Aquí tengo los modelos preparados para el tema de CIPE Perú. Aquí tenemos estos modelos que son algunos edificios que vamos a estar revisando ese día. Vamos a ver pues cuestiones de estructuración, cuestiones de cómo se pudiera ser más eficiente con el programa de CIPE. Ya saben de que también pues pueden realizar los cursos de la plataforma Medinfraestructuras, pueden participar en el foro, pueden realizar lo que es el curso gratuito, simplemente haciendo clic aquí, introduciendo el nombre. El correo electrónico les llegará a su correo electrónico un usuario y clave desde donde luego accederán desde login y podrán entrar al curso gratuito y comenzar pues ese proceso para ser más eficientes con el programa de CIPECAD. Nos vemos en los siguientes videos.